interesante analizar los vínculos que se construyen entre lo que es el poder político y el poder económico. Y digo que es interesante analizarlo teniendo en cuenta con los cambios de las conducciones que han habido en la Unión Industrial Argentina, en la sociedad rural argentina, que claramente son todavía más opositores al gobierno de Alberto Fernández. Esto ya lo estuvimos hablando sábados anteriores, y me interesa apuntar, decir, bueno, ¿qué hacer con el poder económico? Porque en última instancia existe y va a seguir existiendo y va a seguir estando. Quiero decir, el poder económico con los miembros que integran el poder económico y fundamentalmente sobre quiénes son quienes integran la conducción política de ese poder económico, que son el Grupo Techin y el Grupo Clarín. Claramente van a seguir estando como estuvieron en gobiernos anteriores, como están en este gobierno y como están en el futuro. Digo, ¿qué es lo que hay que hacer? En el sentido de que como son parte de ese poder permanente, y además un poder permanente dominante, hegemónico en sus actividades donde desarrollan, más en todo lo que se diversifican, más los dueños que se diversifican a otros negocios, además la influencia que tienen en otras vertientes de la política, de la justicia, obviamente en los medios, o sea, es lo como te mencionaba antes del poder político, el poder económico permanente, o sea, los poderes fácticos. Entonces, ¿qué hacer cuando se plantea, y el gobierno plantea, primero un objetivo de un crecimiento económico o una inclusión social? Pero fundamentalmente, cuando hubo una estrategia electoral definida por Cristina Fernández de Kirchner, la líder de la coalición del Frente de Todos, que aportó y aporta el núcleo más importante a nivel electoral para la coalición de gobierno, una coalición de gobierno donde está Sergio Massa y obviamente ahí está Alberto Fernández, y donde Alberto Fernández fue nominado a encabezar la fórmula presidencial precisamente por Cristina Fernández de Kirchner, con la expectativa, y este es el punto cuando yo digo cómo responder esa pregunta que no tiene una respuesta inmediata cuando comencé la columna, con la expectativa de armonizar intereses contrapuestos con los grupos económicos dominantes y de ese modo garantizar la gobernabilidad. Esa fue la estrategia inicial, el objetivo principal de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Vieron cuando decía, bueno, con ella no alcanza, pero sin ella no se puede? Y entonces con Alberto Fernández, con buenos vínculos con estos sectores del poder económico, la idea era tratar de conseguir garantizar esa gobernabilidad. Pasado ya año y medio de gobierno, un poquito más de año y medio de gobierno, se ha demostrado que ha sido una estrategia que no ha resultado. Ha sido una estrategia fallida. Una estrategia fallida pese a que ese camino no estuvo la coalición de gobierno, no fue Cristina Fernández de Kirchner que obturó ese camino, mucho menos Alberto Fernández, que ha dado muestras en más de una oportunidad de buscar acercamientos hacia la cúpula de la conducción política del poder económico, como te mencionaba, de Techin y el Grupo Clarín. Entonces, aquí aparece un nudo central que hace a estabilidad política, estabilidad social y estabilidad económica. Que hay un rechazo, precisamente de esa conducción política del poder económico, hay un rechazo a una convivencia con la coalición de gobierno. Que yo creo que no es solo por la presencia de Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo en la gestión de gobierno, que claramente es un factor que los irrita muchísimo. Yo creo que ahí hay un punto central que esa conducción política del poder económico impugna en términos globales a cualquier fuerza política que aspira a colocar al Estado en un papel activo en la redistribución del ingreso y la regulación de la economía. Que claramente hay un punto que hace a la defensa de sus intereses materiales, o sea, a sus negocios, pero también hay
un posicionamiento ideológico muy marcado. Y me parece que no es un elemento menor. Un elemento menor es pensar, es decir, cuál es la mirada, cuál es el proyecto de país que tiene el bloque dominante al interior de ese poder económico, frente a cuáles son los intereses de la mayoría. Hay a veces, y esto ya es otro capítulo, que sectores de esa mayoría quedan confundidos y atrapados de un discurso y de una acción política y acción electoral que van en contra de sus propios intereses y responden solamente a los intereses de esos sectores del bloque de poder. Me parece que acá, cuando hablamos y pensamos la nominación de Funes de Rioja, Daniel Funes de Rioja, al frente de la Unión Industrial Argentina, un abogado laboralista muy exitoso porque ha sido muy efectivo como lobista de las grandes corporaciones, y que fue bendecido por Techín para que sea presidente de la Unión Industrial Argentina. Impactante, porque vuelvo a repetirlo, como lo dije en semanas anteriores, la Unión Industrial Argentina va a tener un presidente que no es industrial. Bueno, lo que deja al descubierto en esa movida de Techín, y como se ve diariamente en el inmenso dispositivo de medios que tiene el Grupo Clarín, es que reafirman una concepción económica y política regresiva de ese bloque de poder, y que obviamente es un factor, y esto es un elemento que en general mucho no es mencionado, pero lo reafirmo, eso es un factor profundamente perturbador de la estabilidad económica, social y política de la Argentina.